Muy buenos días, hermanos. Nos reunimos un domingo más para acoger la palabra de Jesús, la palabra del Señor, en este domingo 29º del tiempo ordinario. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón y nuestra mente y así poder acoger la invitación y la enseñanza de Jesús. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: ¿No saben lo que piden? ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido reservados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Nos encontramos ante la actitud de los discípulos, una actitud que lleva a Jesús a enseñarles desde su propia experiencia y desde su propia vida, diciéndole que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. El mismo Jesús nos enseña también a nosotros que estamos al servicio de la palabra de Dios, al servicio del reino. Es decir, Jesús, siendo Dios, no nos somete bajo su autoridad, y no se sabe o no se define como dueño de nuestras vidas. Al contrario, Él, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, que siendo Dios se rebajó, se hizo uno de tantos, pasó como un hombre cualquiera. Es decir, es el pleno sentido de la encarnación. Dios a eso ha venido para servirnos, para que podamos entrar a ser parte del reino de Dios. Es por eso que esta enseñanza nace
de lo que Él es en sí. Y ante la petición de los hermanos de Santiago y Juan de poder ocupar un lugar junto a Dios, y frente a la indignación de los discípulos ante la petición de estos hermanos, Jesús los lleva por un camino distinto, por el camino del servicio. Un servicio que se traduce en dar la vida por otros, es en entregarse para que otros puedan disfrutar o puedan estar ante la presencia de Dios. El mismo Isaías en el día de hoy nos dice la primera lectura, dice que mi servidor, es decir, aquel que Dios enviará, es decir, Cristo, justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Es decir, Isaías define lo que es el servicio en el reino de Dios y en medio de la comunidad, que nuestra fe pueda reconocer que Jesús es el que nos ha justificado, que Él es el verdadero servidor de Dios y que sobre sí llevó nuestras faltas y perdonó nuestros pecados. Es la actitud que cada uno debe tener frente a los demás, frente al prójimo. Es decir, así como Cristo me ha justificado y me ha salvado, yo como cristiano, como servidor de Jesús, tengo que ser mediación para que otros puedan entrar a disfrutar o a gozar de la bendición que Dios nos ha regalado en su Hijo Jesucristo. Y además el mismo apóstol Pablo nos ha dicho que somos servidores del Evangelio, servidores de la palabra del Señor. Y aún más, la carta a los Hebreos, que es la segunda lectura de este domingo, que dice que en Jesús tenemos uno que nos ha justificado, que fue sometido a las mismas pruebas que nosotros y que por medio de él alcanzamos la salvación y la misericordia y sobre todo la gracia. Son mensajes que nos llevan a pensar y a preguntarme cómo vivo dentro de la comunidad cristiana el llamado al servicio de Dios, al servicio de los demás. Porque a veces caímos en lo mundano, en que como cristiano debo ejercer la autoridad y dominar aquella porción que Dios me ha confiado. Es el pecado que ha sido denunciado y puesto a la luz estos últimos años, en donde vemos que hoy día como cristianos entendamos mal esta misión, que a veces hemos abusado del poder, sometiendo a otros, sometiendo conciencias y alejando de Dios. Es por eso que tenemos que volver a mirar al Maestro, a Jesús. Su testimonio de vida nos habla del querer y de la voluntad de Dios para nuestra propia vida. No estamos aquí para que nos adulen o nos sirvan, sino que estamos acá para prestar un servicio hacia otros, ser instrumentos también de salvación, ser esa prolongación de la encarnación de Jesús, para que otros hermanos que se han alejado, que han perdido la fe, puedan encontrar con nosotros a este Dios Salvador, a este Dios que justifica, a este Dios que ha cargado sobre sí nuestros propios pecados y nos ha abierto las puertas a la salvación. Es un llamado a que cada uno de nosotros, junto con los demás, nos acerquemos, como dice la carta a los Hebreos, a este trono de gracia, es decir, a Cristo,
para que de Él fluya sobre nosotros aquella bendición que Dios nos otorga y nos otorgará como comunidad servidora del reino de Dios. Así que pidamos esa gracia de que podamos entender que estamos en medio de una comunidad para ser servidores. Y el mejor ejemplo está en Jesús y sobre todo en la última cena, cuando lava los pies a sus discípulos, dando un gesto de sencillez, de valentía y de testimonio de vida. El servicio no es dejarse pasar a llevar o aplastar, sino que estar atento a la necesidad de otros y poder ser, como dije, ese instrumento de gracia. Que Dios nos utilice o dispongamos nuestro corazón como servidores de su palabra, de su mensaje, del reino de Dios hacia otros, hacia el que está a mi lado o a mi otro lado, o al que se ha alejado, al que ha perdido la fe, aquel que duda. Es decir, si nosotros nos hemos sentido tocados por la gracia y el Señor nos ha concedido crecer y madurar en la fe, hagamos lo mismo, ayudemos a otros, cooperemos con otros, abrámosle las puertas a otros, dejemos sentar a otros en la misma mesa en que nos sentamos nosotros, porque Dios en Cristo ha preparado un lugar para todos. Y estando en comunión con Dios y con los hermanos, estaremos en el lugar que Dios nos ha destinado. No el que yo quiero, el que yo deseo, sino que el lugar que Dios nos ha destinado, ¿ya? En el reino de Dios. Porque para eso Cristo vuelve al Padre, y lo dice también en San Juan. Y me voy a prepararles su lugar. Y cuando haya preparado el lugar, yo volveré y los llevaré conmigo. Así que el Señor sabe el lugar que nos tiene reservado, y si sabemos que ese lugar es estar en comunión en su presencia. Que tengan todos un buen domingo, una bendecida semana. Sigamos animándonos mutuamente en la fe, en una fe comunitaria al servicio de todos en cualquier circunstancias. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén.